27 de marzo, buenas noches, soy Memo Flores y esto es Noticias a Tiempo. Hace 8 años iniciábamos esta aventura llamada atiempo.tv, transmitíamos el primer programa en vivo de un programa que se llamaba A Tiempo con Memo Flores. En ese programa iniciábamos diciendo que iniciábamos esta aventura sobre un medio de comunicación que buscaba a través de plataformas sociales, Facebook, Twitter, Instagram, convertirse en una competencia real de los entonces medios de comunicación tradicionales. Hoy en día vemos que ya no hay medios de comunicación tradicionales y medios de comunicación digitales. Todos son medios de comunicación y competimos entre nosotros por llevarles a ustedes la mejor información, el mejor contenido. Muchos nos tachaban de locos, literal. Decían que como con telefonitos, con iPhones, que como con Osmos íbamos a poder competirles a las grandes cámaras, a los camarógrafos de esos medios de comunicación grandes, que si no teníamos recursos para hacer algo serio. Hoy en día vemos cómo esos medios de comunicación grandes pues traen a sus reporteros siguiendo la huella de lo que nosotros iniciamos hace 8 años. Hacía yo programas de televisión y ponía mis teléfonos y les decía, es para que nos vean por redes sociales. Y me decían, ¿para qué? Y yo, es que es el futuro, es lo que viene. La gente, los jóvenes que ahora ya son adultos, es lo que van a estar monitoreando y es lo que van a estar siguiendo. Ahora, todos los medios de comunicación transmiten y se comunican a través de plataformas sociales. Nosotros iniciamos hace 8 años. Soy Memo Flores, iniciamos Noticias a Tiempo. El anuncio de los aranceles de Donald Trump al 25% de los vehículos importados puso en alerta a Palacio Nacional. Y hoy, desde Washington, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se conectó a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para explicar él cómo avanzan las negociaciones con Estados Unidos para tratar de frenar el impacto que pudiera tener la economía mexicana. Mencionó, la instrucción de Sheinbaum fue clara: proteger el empleo, los ingresos y a la industria automotriz mexicana y, por supuesto, de las autopartes. Estas que son claves para el comercio con los Estados Unidos. Hay que recordar que México exporta casi 3 millones de vehículos y provee el 40% de las autopartes utilizadas en el mercado estadounidense. Marcelo Ebrard detalló los 3 puntos claves sobre los cuales pretende llevar su negociación. El primero, descuentos en los aranceles en vehículos con partes fabricadas en Estados Unidos. Los vehículos producidos en México que contengan componentes provenientes de Estados Unidos recibirán un descuento dependiendo del porcentaje de integración de estas partes. Otro, autopartes sin aranceles. Las autopartes fabricadas en México estarán exentas de aranceles el 2 de abril, un paso crucial para mantener la competitividad. Y por otra parte, eliminar las tarifas duplicadas. No se cobrarán tarifas múltiples a los fabricantes mexicanos cuando sus productos crucen la frontera, lo que simplificará el proceso y reducirá costos innecesarios. Pero bueno, Marcelo Ebrard asegura que busca un trato preferente para México con el objetivo de proteger los empleos y la estabilidad económica. Entonces, en resumen, lo que estamos buscando es que los productos hechos en México al final tengan el mejor precio que cualquier otro país como Alemania, Japón, Corea del Sur o cualquier otro país que también exporta a los Estados Unidos. Ese es el sistema de preferencia que nos ha pedido la presidenta que organice. Ahora, el mundo ideal sería que no hubiera aranceles, pero ya es una decisión para todos los países del mundo. Bueno, dentro de esa decisión se nos ha indicado la presidenta, busquen que México tenga preferencias o preferencias. No, pues el mundo ideal también sería que Donald Trump no fuera el presidente de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum también tomó la palabra y anunció que en los próximos días buscará una reunión con directivos globales de las industrias automotrices más importantes del mundo para fortalecer la integración con Estados Unidos. La industria automotriz mexicana tiene una integración muy alta con Estados Unidos. Entonces, a todos los que trabajan en la industria automotriz, pues evidentemente la presidenta y México, el gobierno de México, lo que tienen que hacer pues es defender los empleos y el fortalecimiento de esa industria, entre otras. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido y el 3 de abril estaremos dando una respuesta integral
de lo que va a hacer México frente a esta nueva situación. Y eso no quiere decir que el 3 de abril se cierran las puertas del trabajo con Estados Unidos. Siempre vamos a buscar pues, lo mejor para México. Mientras tanto, la medida de Donald Trump, los aranceles, sigue en pie. Y aunque México y Canadá quedarán exentos de los aranceles generales que está aplicando a otros países, los autos ensamblados en estos países, en México y Canadá, sí pagarán gravámenes por el contenido no estadounidense, sean los autos completos o solamente autopartes. El otro socio comercial del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, Canadá, a través de su primer ministro, Mark Carney, prometió literalmente medidas comerciales de represalia. ¿Contra quién? Contra Estados Unidos, en respuesta a los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump. Sobre su relación con Estados Unidos, el primer ministro canadiense señaló: es evidente que Estados Unidos ya no es un socio fiable. Es posible que mediante negociaciones exhaustivas podamos restablecer la confianza, pero no habrá marcha atrás. And our response to these latest tariffs is to fight, is to protect, and to build. We will fight the U.S. tariffs with retaliatory trade actions of our own that will have maximum impact in the United States and minimum impacts here in Canada. With time, it will become apparent that these actions will end up hurting American workers and American consumers. I reject any attempts to weaken Canada, to wear us down, to break us so that America can own us. That will never happen. Let's be clear. We're all on the same page. We won't back down. We will respond forcefully. Nothing is off the table to defend our workers and our country. Mientras tanto, en el Senado de la República, Ricardo Anaya, ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional, habló al respecto del posicionamiento de Donald Trump y estos aranceles que impactarán directamente a la economía mexicana. Para él, ¿afectará o no afectará la estabilidad política y económica de México? Se anotó un rotundo fracaso en sus negociaciones con el gobierno de Estados Unidos y esto va a tener consecuencias devastadoras para la economía mexicana. Lo digo con claridad. A menos de que ocurra un milagro, la economía mexicana va a entrar en una profunda recesión. Porque como ustedes saben, ya el día de ayer el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que establece un arancel del 25% a todos los automóviles y a todas las autopartes por cuanto vea el componente que no está fabricado en Estados Unidos. Es decir, todo lo que no esté fabricado en Estados Unidos, sea un automóvil o sea una autoparte, va a tener 25%. Bueno, y de temas complicados, vámonos a temas escabrosos. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, en un giro inesperado a los acontecimientos, pidió que el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco declarara ante la Fiscalía General del Estado de Morelos. ¿Por qué? Por los señalamientos de violación en grado de tentativa que pesan en su contra. En su conferencia matutina, la presidenta fue clara: la investigación debe seguir, incluso si Blanco goza de fuero o no. Hoy agrego otra cosa, que declare Cuauhtémoc Blanco en la Fiscalía y que siga la investigación. Igual que la de Alito Moreno, que siga la investigación. Oigan, dejó claro la presidenta que no va a proteger a nadie que haya cometido algún delito. Pero aquí lo curioso es porque ese mismo gobierno tiene una larga historia de proteger a los suyos. Interesante, ¿no? Pero bueno, horas después de la declaración de la presidenta, Cuauhtémoc Blanco, magia, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía de Morelos, lógicamente con fuero, no lo podían detener. Claro, no antes de agradecer a los diputados y a las diputadas de Morena que en su sesión decidieron declarar improcedente la solicitud de desafuero en su contra. Aquí estoy dando la cara. En la sociedad se ve como un sobrepoder. No tengo poder y nadie me protege.
Yo siempre he dado la cara. No esta acusación. No, mira, aquí estoy. Que se esclarezca bien. Eso es lo único que le pido a la fiscalía. Aquí estoy. Pero si es inocente, si es inocente, ¿por qué no renunciar al fuero? ¿A qué le tiene miedo? Y el que dio una explicación sobre el tema del fuero fue Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena. El fuero no le brinda a Blanco ninguna protección. Eso mencionó el vocero de Morena. Él dijo que en caso de declararse culpable, Blanco sería encarcelado. El fuero no le da ninguna protección contra este tipo de delitos. Él puede ser encarcelado el día de mañana si resulta responsable, declaró. Nos hubiera ahorrado un desgaste político a todos y a todas. Esto lo comentó Arturo Ávila en una entrevista. Por otra parte, Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena y que también defendió a Blanco en la votación, lo hizo en un video. Primero, creo que lo que hizo el diputado Cuauhtémoc Blanco es honrar su palabra que dio en el grupo parlamentario de acudir a conocer la acusación y la carpeta de investigación. No manches, poco falta para ponerle ahí un altar a Cuauhtémoc Blanco. El que también declaró al respecto del tema de Cuauhtémoc Blanco fue Ricardo Anaya, el senador panista. La medalla de oro a la hipocresía, porque resulta que no estuvieron de acuerdo en quitarle el fuero a una persona acusada por su esposa y por su media hermana, y hoy, como cortina de humo, lanzan una iniciativa supuestamente para eliminar el fuero. No, eso era ayer. Ayer era la oportunidad de estar del lado correcto de la historia. Son unos hipócritas. Vámonos ahora a información en materia económica. Walmart invertirá $6,000 millones en México durante el año 2025. El anuncio lo hizo Ignacio Caribe, presidente ejecutivo y director general de la empresa para México y Centroamérica. Esto en la conferencia matutina de Palacio Nacional. Con esta inversión, la cadena abrirá más tiendas de Bodega Aurrerá, Sam's, Club Walmart, Supercenter y Walmart, generando más de 5,550 empleos directos. Además, inaugurará 2 nuevos centros de distribución, uno en el Bajío y otro más en Tlaxcala, equipados con inteligencia artificial y robótica. Como uno de los principales empleadores privados de México, esta gran inversión nos permitirá respaldar los más de 200,000 empleos directos y permanentes de Walmart en el país. Al mismo tiempo, avanzaremos con la construcción de 2 centros de distribución nuevos de última generación, uno en el Bajío y otro en Tlaxcala, con aplicaciones de robótica y de inteligencia artificial que se sumarán a los 21 centros de distribución que ya tenemos en México. Nuestra cadena de suministro de más de 33,000 proveedores, de los cuales el 85% son pequeñas y medianas empresas, nos convierte en un importante motor de... Pues interesante, esperemos que los sueldos que ofrezca Walmart sean dignos y el trabajo cumpla con las condiciones mínimas necesarias para los trabajadores. El anuncio llega en un momento clave para el gobierno de Claudia Sheinbaum. En el marco del Plan México, la estrategia que presentó en enero para atraer inversiones privadas y fortalecer la economía mexicana ante las medidas proteccionistas del gobierno de Donald Trump. Pero bueno, 3 semanas después del descubrimiento del rancho de adiestramiento, porque no era de exterminio, Izaguirre en Jalisco, aquí seguimos. La presidenta Sheinbaum sigue sin avances sustanciales, mientras su gobierno insiste en convencernos de que esto no era un campo de exterminio, era de entrenamiento. Hoy, en su conferencia matutina, negó que en ese rancho existían crímenes de lesa humanidad, a pesar de las denuncias de activistas y opositores. Pues no sé qué quieran decir con crímenes de lesa humanidad. Durante muchos años los crímenes de lesa humanidad venían del Estado. Eso no existe ya en México. Lo que hay es delincuencia organizada y estamos haciendo nuestro trabajo para pacificar y disminuir los delitos en México. Hay que recordar que el propio fiscal general del Estado, del país, Alejandro Hertz, mencionó que había ineptitud por parte de la Fiscalía de Jalisco en el seguimiento de esta situación.
Aquí el problema es que el Estado de Jalisco también forma parte del Estado, y si ellos fueron parte de este rancho de exterminio, pues sí son crímenes de Estado. En más información, también en materia de seguridad, Claudia Sheinbaum, la presidenta de este país, en un intento por resolver el grave problema de las desapariciones en México, hoy sí firmó esta serie de reformas que ya había prometido hace algunas semanas, las cuales serán enviadas al gobierno, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, que modifican la Ley General de Población y la Ley General en materia de desapariciones forzadas. Como lo platicamos hace algunos días, dentro de los cambios principales está la creación de una plataforma única de identidad, incluida la CURP con fotografía, huella digital y datos biométricos, también una base nacional de carpetas de investigación y un sistema nacional de alerta para la búsqueda de personas desaparecidas. La presidenta insiste que las familias buscadoras también podrán participar en la discusión de las reformas, después de que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU pidió mejoras medidas preventivas y garantizar la protección en el apoyo a las familias víctimas de desapariciones. Todo esto tras el hallazgo del rancho Izaguirre. En más información en materia de seguridad, vámonos a Macuspana, en Tabasco, la tierra de Andrés Manuel López Obrador. Un nuevo hallazgo sacude al Estado. La policía municipal aseguró un rancho, El Manantial. Esto tras encontrar 2 fosas clandestinas. En la primera fosa encontraron bolsas con restos humanos. En la segunda, solo restos óseos. Los hallazgos fueron puestos a disposición del médico legista para que la Fiscalía Estatal inicie las investigaciones al respecto. El lugar fue asegurado, esperemos que ahora sí de buena manera, no como el rancho Izaguirre. ¿Por quién? Por las autoridades, quienes en conjunto con la Guardia Nacional permanecen en el sitio para evitar que se alteren las pruebas, como pasó en el rancho Izaguirre. Desde octubre del 2024 hasta principios de este mes, el fiscal de Tabasco, José Barajas, informó que ya se habían encontrado 5 fosas más, con un total de 13 cuerpos. Ahora con estas 2 nuevas fosas, ya lograron 7. En más información, hoy se cumplen 2 años. 2 años de la tragedia que enlutó a muchos mexicanos, a muchos latinoamericanos, a muchos inmigrantes. Un incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en Chihuahua, cobró la vida de 40 personas, 40 migrantes. Un recordatorio brutal de la indiferencia de las autoridades que prefieren olvidar a las víctimas antes que enfrentar la realidad de sus políticas migratorias, las cuales son cada vez más crueles. Pero lo peor de todo, lo que no es creíble, es que el responsable del Instituto Nacional de Migración hace 2 años, cuando sucedió esta tragedia, Francisco Garduño, sigue en el puesto. Sigue al mando de la institución, que tenía bajo su custodia a estas personas encerradas y abandonadas mientras el fuego consumía el centro y sus vidas. Las familias de las víctimas han denunciado que el gobierno no ha hecho justicia y aunque el incendio tuvo un gran impacto mediático, nunca hubo seguimiento. Las víctimas migrantes de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador siguen pidiendo justicia. Ciudad Juárez, un punto clave en la ruta migrante hacia Estados Unidos, sigue siendo testigo del fracaso de las políticas migratorias en México, a nivel mundial también. Un episodio cruel que marca a esta ciudad y marca al país. Porque ya se cubrió todo lo que ordenó el juez y la Comisión Nacional de Atención a Víctimas a los jefes. Está pendiente pedir una disculpa pública que informo ahorita que va a ser el día 18 de abril. En más información de seguridad o inseguridad, en Mazatlán, Sinaloa, la violencia no cesa. Un ataque armado contra un grupo de jóvenes dejó 2 personas fallecidas y 2 heridos. Uno de ellos, un adolescente de tan solo 14 años. Un hecho más que refleja la creciente inseguridad en la región. El ataque ocurrió en la colonia Mazatlán 1, donde sujetos armados dispararon contra el grupo de jóvenes. A su llegada, las autoridades encontraron a un joven fallecido y a otros 3 heridos. Uno de ellos, el menor de 14 años, quien fue trasladado de inmediato a un hospital. Ahí falleció horas después. La Fiscalía de Sinaloa ya ha abierto una investigación, pero hasta el momento no hay detenciones relacionadas con este ataque. Todo, la violencia, sigue marcando el día a día en Sinaloa. En buenas noticias en materia de seguridad,
y ahora nuevamente las da el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, en Tabasco fue capturado Francisco Javier N., mejor conocido como el Guasón. La detención se llevó a cabo en el kilómetro 95 de la carretera Villahermosa, Ciudad Carmen, tras una orden de aprehensión ejecutada por las autoridades. El Guasón, según García Harfuch, es el líder de una célula delictiva en Tabasco, dedicada a la venta de drogas y a la extorsión de comerciantes. Las autoridades lo consideran uno de los principales generadores de violencia en el estado, y su aprehensión se lleva a cabo por el delito de asociación delictuosa. El Guasón se le identifica como un ex policía estatal y se le vincula con el grupo criminal conocido como La Barredora, un colectivo que ha generado gran preocupación en la región, mucho pánico. Llama la atención que esta detención sea el mismo día que descubren 2 nuevas fosas clandestinas, también allá en Tabasco. En Estados Unidos, un golpe al crimen organizado. La fiscal general Pam Bondi anunció la detención de un líder de la MS-13 en Virginia, quien operaba a lo largo de toda la costa este del país. First reaction is all of our law enforcement officers are safe. That was the number one thing. They're safe. They executed a clean, safe operation and the bad guys in custody. And thanks to the FBI, we got one of the worst of MS-13 off the streets this morning. We were able to be out here in force to show the American people to be here in person, that this means a lot to her and the mission. Safety is our primary concern of these communities, and we have... Este arresto se llevó gracias a un operativo conjunto entre el FBI, dirigido por Kash Patel, que el día de ayer habló muy bien de García Harfuch, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias estadounidenses. Aunque aún no se revela su identidad, Bondi lo calificó como un terrorista de alto rango. El operativo se ejecutó sin altercados. En los últimos meses, 342 miembros de pandillas extranjeras han sido capturados en Virginia. Por su parte, el presidente norteamericano Donald Trump felicitó a través de su red social Truth Sociality a Pam Bondi, a Kash Patel, el llamado zar de la frontera, y a Tom Hogan, el secretario de Seguridad Nacional. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional en Estados Unidos, aterrizó. ¿En dónde? En El Salvador, como parte de su gira latinoamericana. Su primera parada fue en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, la famosa megacárcel de Nayib Bukele, donde se encuentran recluidos, aparte de muchos reos salvadoreños, 200 venezolanos deportados por el gobierno de Donald Trump. Here at CCOT today and visiting this facility. And first of all, I want to thank El Salvador and their president for their partnership with the United States of America to bring our terrorists here and to incarcerate them and have consequences for the violence that they have perpetuated in our communities. I also want everybody to know, if you come to our country illegally, this is one of the consequences you could face. First of all, do not come to our country illegally. You will be removed and you will be prosecuted. But know that this facility is one of the tools in our toolkit that we will use if you commit crimes against. Noem agradeció al gobierno de El Salvador por trabajar en conjunto con el gobierno de Estados Unidos y las políticas implementadas por Donald Trump en contra de la migración ilegal. En más información de Donald Trump, acaba de dar un golpe devastador. ¿Pero a quién ahora? Antes fue al Departamento de Educación. Ahora es al Departamento de Salud y Servicios Humanos, allá en Estados Unidos. Se despedirá a 10,000 trabajadores, una cuarta parte de su plantilla. Una reestructuración masiva que podría poner en peligro la salud de millones de estadounidenses. Además, desde que Trump asumió el poder, más de 10,000 empleados han abandonado el departamento. Estamos hablando de una institución clave para la salud pública norteamericana de Estados Unidos, y Trump acaba de recortarles brutalmente su capacidad económica y de servicio. De acuerdo con The Wall Street Journal, como parte de la reorganización, las divisiones del Departamento de Salud centradas en la salud pública, el abuso a sustancias, la salud mental y la seguridad ocupacional se combinarán en una nueva entidad llamada Administración para una América Saludable. Kennedy, quien encabeza los esfuerzos del tema de salud para el gobierno de Donald Trump, dijo que los empleados del departamento son en gran medida servidores públicos y competentes, muy concienzudos, pero calificó a la agencia como una burocracia expansiva. Called the Administration for a Healthy America, or AHA. We have two goals. The first is obvious, to save the taxpayer money by making our department more efficient. And the second is to radically improve our quality of service.
I want to promise you now that we're going to do more with less. No American is going to be left behind. Our key services delivered through Medicare and Medicaid, the FDA and CDC, and other agencies will enter a new era of responsiveness and a new era of effectiveness. We're going to consolidate all of these departments and make them accountable to you, the American taxpayer, and the American patient. These goals will honor the aspirations of the vast majority of existing HHS employees who actually yearn to make America. La pregunta que queda en el aire es si este recorte de 10,000 trabajadores del Departamento de Salud realmente, por una parte, serán ocupados por otros trabajadores o quedarán vacíos, y si este vacío, esta falta de trabajadores, afectará realmente al sistema de salud en los Estados Unidos. Vámonos a TikTok. TikTok y Donald Trump. Y China, lógicamente. Con respecto a China y TikTok, sigue demostrando cómo el presidente de Estados Unidos usa los aranceles como una herramienta de presión. Esta no es la primera vez que los aranceles se convierten en una ficha de cambio. ¿Por qué? Porque Trump ha dejado claro que estaría dispuesto a reducir los aranceles a China si esto significa llegar a un acuerdo con ByteDance, la empresa matriz de TikTok. ¿Para qué? Para que le venda la aplicación, para que le venda TikTok a los Estados Unidos. So we'll see whether or not we have a deal. We have a lot of interest in TikTok. Is there a way for a U.S. company to operate it and ByteDance to still have a share of the algorithm? Well, there are numerous ways you can buy TikTok, and we will find the one that's best for the country, for our country. I'm worried about our country more than anything else with respect to TikTok. And China is going to have to play a role in that, possibly, in the form of an approval, maybe. And I think they'll do that. Maybe I'll give them a little reduction in tariffs or something to get it done, you know, because every point in tariff is worth more money than TikTok. If you think, every point, tariff is a much bigger world and TikTok is big, but every point in tariffs is worth more than TikTok. So in order to get China to do, maybe I'd give them a reduction in tariffs as an example. Sounds like. ¿Qué onda con este vato? Cada punto de arancel vale más que todo TikTok. El movimiento no es solo económico, es estratégico. En palabras simples, si me venden TikTok, les bajo los aranceles. Recordemos que TikTok estuvo brevemente inactivo en enero debido a una prohibición impuesta por la Suprema Corte de los Estados Unidos. Ahora está bajo presión. El 5 de abril es la fecha límite para encontrar un comprador no chino o enfrentar su posible prohibición en suelo norteamericano. La venta de TikTok no es solo un tema de seguridad nacional, sino un punto clave en la guerra comercial con China. Y está dispuesto Estados Unidos, Donald Trump, a utilizar los aranceles que ya está afectando a sectores clave de la economía para forzar la venta de TikTok. Vámonos a temas de seguridad internacional. Una nueva tragedia en el Mar Rojo. Frente a la costa egipcia, un submarino turístico con 45 personas a bordo se hundió mientras realizaba un recorrido habitual para observar los arrecifes de coral. 6 muertos, 9 heridos y una decena de sobrevivientes. El submarino, propiedad del Hotel Simbad en Uganda, en la costa de Egipto, estaba realizando un recorrido por el Mar Rojo, cuando a solo 1 kilómetro de la costa se hundió. Lógicamente, sin previo aviso. Este incidente ha dejado al menos 6 personas fallecidas y varias personas heridas, algunas de ellas en estado grave. Los equipos de rescate se desplegaron rápidamente para lograr salvar a 29 personas que ahora se encuentran en el hospital, donde su condición se reporta como estable. Sin embargo, aún no está claro qué causó el hundimiento del submarino y las autoridades egipcias están investigando el incidente. Yuki Tsunoda le quita la silla literalmente a Liam Lawson. Una broma que se volvió realidad. El equipo de Red Bull acaba de anunciar oficialmente que Yuki Tsunoda es el nuevo compañero de Max Verstappen a partir del Gran Premio de Japón. Liam Lawson solamente duró 2 carreras después de mostrarle el dedo a Checo Pérez. 2 carreras en esta temporada. No logró cumplir las expectativas del equipo. Un incidente en Australia y un 15º lugar en China fueron sus resultados más destacados y fueron suficientes para que Red Bull le diera las gracias. Liam Lawson deja el segundo carro de Red Bull y regresa al equipo de Racing Bull, mientras Yuki Tsunoda
con más experiencia en Fórmula 1, será quien ocupe el puesto del compañero de Verstappen. Christian Horner, director de Red Bull, explicó que el equipo necesita un piloto con más experiencia para poder seguir luchando por el campeonato de pilotos. Su noda es la elección. Vámonos en más información ahora nacional y vamos a hablar de medios de comunicación y de la presidenta nuevamente. Como dicen los refranes, la verdad no peca, pero cómo incomoda. Y vaya que incomodó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Anoche, Loret de Mola, acompañado de Broso, subieron un video, una parodia muy sarcástica sobre los sucesos del Rancho Izaguirre. Un caso que parece no dejar paz a la presidenta de México y a las autoridades federales. Es claro que la postura de Loret y de muchos otros es crítica hacia el gobierno de Sheinbaum. Pero la pregunta es, ¿realmente lo que dicen estos muchos en este video es falso? Si es así, ¿por qué tanto enojo por parte de la presidenta? La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre este video en la mañanera. La presidenta aseguró que las críticas de Loret son muy ofensivas. Las tomó personales. Como bien dijo Loret en ese video, para la presidenta todos son culpables en el caso del Rancho Izaguirre. Todos, menos el gobierno federal. Y lógicamente menos Andrés Manuel López Obrador y mucho menos Enrique Alfaro, que parece que se les olvida que es de Movimiento Ciudadano y no de Morena. La presidenta, al referirse al tema, aseguró que nadie ve a Loret de Mola, que nadie ve a Broso. ¿Quién ve qué? ¿En qué? Entonces, la verdad, y son muy ofensivos contra la presidenta. Y luego se ponen la capa de feministas. Porque las ofensas llegan a lo personal, no es un asunto de información o de debate público, sin ofensas personales. Y luego se ponen la capa de feministas y de... Entonces, cada vez lo ve menos gente. Y lo ve cada vez menos gente porque el pueblo de México lo que quiere es información. Este video al momento, antes de iniciar este programa, llevaba un poco más de 400,000 reproducciones, casi llegando al medio millón de reproducciones. Esto demuestra lo contrario que dice la presidenta. Pero bueno, esto fue todo por el día de hoy. No dejen de seguirnos en las diferentes plataformas de atiempo.tv para que ustedes se mantengan bien informados y bien informadas. El día de mañana a las 8 de la mañana a tiempo matutino y a la 1 de la tarde a tiempo central.